Kevdelsis Production presenta el libro sagrado del Gran Espíritu, Invisible o el Evangelio de los Egipcios. Autor desconocido. Este audiolibro te es traído por Kevdelsis Production. Ten la mente abierta. La verdad os hará libres. Suscríbete. Dale me gusta y comenta y comparte los libros prohibidos de la Biblia. Aclaraciones. El Evangelio en cuestión es más bien una revelación indirecta de Jesús a los egipcios, según los profesores de ciencias bíblicas. Así que presentaremos los dos títulos, el conocido y el no conocido. Introducción. El libro sagrado de los egipcios sobre el gran espíritu invisible, el Padre cuyo nombre no se puede pronunciar, el que proviene de las alturas de la perfección, la luz de Chisento, la luz de los eones de luz, la luz del silencio del prepensamiento y el Padre del silencio, la luz de la palabra y de la verdad, la luz de las P41 incorruptibilidades, la luz que es sin límite, el resplandor a partir de los eones de luz del Padre inmanifestable, insignificativo, que no envejece e improclamable. El eón de los eones, el autoengendrado, el autogenerado, el autoproducido, el extranjero, el león verdaderamente verdadero. Manifestación de las tres potencias. De él han provenido tres poderes, desde el silencio viviente que proviene del Padre, incorruptible. Ellos son el Padre, la Madre y el Hijo. Estos han venido, pues, a partir del silencio del Padre oculto, composición del reino de la luz. Y a partir de este lugar ha provenido Domedón, Doxomedón, el león de los eones, y la luz de cada uno de sus poderes, y de este modo el Hijo llegó cuarto, la Madre quinta y el Padre sexto. Él existía, pero sin proclamar. Es el que es insignificativo entre todas. Las potencias, las glorias y las incorruptibilidades, las tres ogdoadas. Su manifestación, a partir de este lugar, procedieron las tres potencias, PC42. Las tres ogdoadas que el Padre en el silencio, junto con su prepensamiento, manifestó desde su seno, es decir, el Padre, la Madre y el Hijo. La primera ogdoada por la que el triple varón procedió, que es el pensamiento y la palabra, la incorruptibilidad y la vida eterna, la voluntad, el intelecto y el reconocimiento, el andrógino paterno. La segunda ogdoada, la segunda potencia ogdoádica, la madre, la barbeló virginal epititioch, hay memene aimen, que domina sobre el cielo. Carbi, el poder que no se puede interpretar, la madre indecible. Ella nació de sí misma y procedió. Estuvo de acuerdo con el Padre del silencio silencioso, la tercera ogdoada, el tercer poder ogdoádico, el Hijo del silencio silencioso, junto con la corona del silencio silencioso y la gloria del Padre y la excelencia de la P43, Madre. Produjo desde el seno los siete poderes de la gran luz, los siete sonidos y la palabra, que es su cumplimiento. Estos son los tres poderes, las tres ogdoadas que el Padre proyectó desde 1900, su seno en su prepensamiento. Los proyectó en este lugar. Descripción del león de Doxomedón. Procedió entonces Domeón Doxomedón, el león de los eones, y el trono que está en él, y las potencias que lo rodean, las glorias y las incorruptibilidades. El Padre de la gran luz, que procedió del silencio. Es el gran Doxomedón, el león en el que el triple varón reposa, y consolidaron en él el trono de su gloria, en el que su nombre inmanifestable está inscrito en la tableta de Boj. Domedón, que es el Padre de la luz del todo. Una es la palabra, el Padre de la luz del todo, el que procede del silencio, descansando en el silencio, aquel cuyo 44 nombre está en un símbolo invisible. Procedió en un misterio oculto, invisible.
Stichi, Asitan, Date, the Sinwa, Vadesibelastan, alabanza y petición de las tres Ogdoadas. Y de este modo, las tres potencias dieron alabanza al gran Espíritu invisible, innominable, virginal, inapelable, y a su Virgen masculina. Pidieron una potencia. Procedió, pues, un silencio silencioso viviente, y glorias e incorruptibilidades en los eones. Eones que por miríadas se agregaron. Los tres masculinos, las tres generaciones masculinas, las razas masculinas que llenaron al gran eón Doxomedón con el poder de la palabra del pleroma entero. La alabanza del infante triple varón. Entonces el infante tres veces masculino, el gran Cristo al que ha ungido el gran Espíritu invisible, aquel cuyo poder fue llamado Ainón, dio alabanza al gran Espíritu invisible y a su Virgen masculina. Joel y al silencio de silencioso silencio y a la grandeza. Faltan las pp 45 a 48 en el códice tercero, pero el códice cuarto en la P56 uno prosigue así. 56, que es admirable, ineffable, el que posee todas las grandezas en una grandeza del silencio silencioso en este lugar. El infante tres veces varón emitió una alabanza y pidió un poder al gran Espíritu invisible virginal, manifestación de Joel y Esefec. Entonces se manifestó desde este lugar, que ve las glorias, los tesoros en un de los misterios invisibles, del silencio que es el varón virgen Joel. Entonces se manifestó el infante del infante Esefec. Y así se completó pues la tríada, el Tus, Padre, la Madre y el Hijo, los cinco sellos, el poder invicto que es el gran Cristo de todos, los incorruptibles P57, santos, el infinito, son poderes y glorias e incorruptibilidades. Salieron. Este dio una alabanza al inmanifestable misterio oculto, el oculto, y los eones, tronos, y cada uno lo rodean miríadas de poderes innumerables, 58 glorias e incorruptibilidades, y ellos alaban y dan gloria al Padre, a la Madre y al Hijo y al pleroma entero que anteriormente he mencionado, y a los cinco sellos y al misterio de los misterios. Se manifestaron el Chinsincentus, que domina sobre, y los eones eternos verdaderamente verdaderos. Manifestación del prepensamiento. Entonces se manifestó un prepensamiento en silencio, en un silencio viviente del Espíritu y una palabra del Padre y una luz, que tiene los 5 P59 sellos que el Padre emitió desde su seno. Atravesó todos los eones que anteriormente he dicho y estableció tronos de gloria y miríadas de ángeles innumerables que los rodean, poderes y glorias incorruptibles, que cantan y glorifican, alabando todos con una voz única, con un mismo acorde y con una voz, y que nunca calla, al Padre, a la Madre y al Hijo, y así todos los pleromas que anteriormente he mencionado, que es el gran Cristo, que es, partir del silencio, que es el infante incorruptible Telmael Telmachael, Eli Eli, Machar Machar Set, el poder que vive verdaderamente de verdad, y el varón virgen que está con él, Joel y Esefec el resplandeciente, el infante del infante, y corona de su gloria, de los 5 sellos, el pleroma que he mencionado anteriormente, manifestación de la palabra. P60, entonces el gran autoengendrado, palabra viviente, el Dios verdadero, la naturaleza ingénita, aquel cuyo nombre os diré, Yatautostache, que es el Hijo del gran Cristo, que es el Hijo del silencio indecible, que llegó a ser desde el gran Espíritu, invisible e incorruptible. El Hijo del silencio en silencio se manifestó, y los tesoros de su gloria. Este se manifestó en el manifestado y estableció los 4 eones. Con la palabra los estableció. La alabanza de la palabra dio una alabanza al gran Espíritu invisible virginal.
Y tos me padré en un silencio del silencio viviente silencioso, el lugar en donde el hombre reposa a través de... Continúa NHC 13. La plasmación y origen de Adamas, P49. Entonces se manifestó desde este lugar la nube de la gran luz, la potencia viviente, la madre de las incorruptibilidades santas, el gran poder Mirotea, y engendró a aquel que nombro su nombre cuando digo, eres uno, Ea, 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 3 veces. Porque este Adamas es la luz resplandeciente que existe desde el hombre, el primer hombre por cuyo medio todo existe y por el que todo es, y sin el que nada existe. Apareció el Padre inconcebible e incomprensible. Él descendió de lo alto para suprimir la deficiencia, la unión de Adamas y la palabra. Entonces la gran palabra, el autoengendrado divino y el hombre incorruptible, Adamas se mezclaron entre sí. De su unión llegó a ser, pues, una palabra de hombre y el hombre. Asimismo llegó a ser por una palabra, la alabanza de la palabra y Adamas. Dio alabanza al grande, invisible, incomprensible, virginal espíritu y a la virgen masculina, y al infante 3 veces varón, y a la virgen masculina Yuel, y a Esefec, el resplandeciente, infante del infante y la corona de su gloria, y al poder de león, Doxomedón, y a los tronos que están en él, y a los poderes que lo rodean, las glorias y las incorruptibilidades, y al pleroma entero, que mencioné anteriormente, y a la tierra etérea, la receptora de Dios. El lugar en el que reciben la imagen los hombres santos de la gran luz, los hombres del Padre del silencio silencioso viviente, el Padre y el pleroma total, al que antes me he referido. La petición de la palabra y Adamas dieron alabanza a la gran palabra, el autoengendrado divino y el hombre incorruptible. Damas pidieron una potencia y fuerza para siempre para el autoengendrado, para la plenitud de los 4 eones, de modo que por medio de ellos se manifestaran P51, la gloria y la potencia del Padre invisible de los hombres, santos de la gran luz que vendrá al mundo, que tiene la apariencia de la noche. El hombre incorruptible Adamas les pidió un hijo a partir de la gran luz, para que él fuera padre de la raza inquebrantable e incorruptible, de modo que por medio de ella se manifestara el silencio y la voz, y que por medio de ella surgiera el león que es mortal para disolverse. Generación de las 4 luminarias y del gran Set, y de este modo vino de lo alto la potencia de la gran luz, la manifestación. Ella generó las 4 luminarias, Armosel, Oroyael, Dabeité y el Elet, y al gran Set incorruptible, el Jesinsam, hijo del hombre incorruptible, Adamas, el cumplimiento de la Hebdómada y las consortes de las luminarias, y de este modo se completó la Hebdómada perfecta que existe en los misterios P52. Ocultos. Una vez que recibió gloria fue 11 ogdoadas, y respondió afirmativamente el Padre. Estuvo de acuerdo también con las luminarias el pleroma entero. Procedieron sus consortes para el acabamiento de la ogdoada del divino autoengendrado, la gracia para la primera luminaria Armosel, la sensibilidad para la segunda luminaria Oroyael, la inteligencia para la tercera luminaria Dabeité, la prudencia para la cuarta luminaria el Elet. Esta es la primera ogdoada del divino autoengendrado. Los servidores de las luminarias y sus consortes, y aceptó el Padre. Estuvo de acuerdo el pleroma entero de las luminarias. Procedieron los servidores. El primero, el gran Gamaliel, para la primera gran luminaria, Armosel, y el gran Gabriel para la segunda gran luminaria, Oroyael, y el gran Samblo para la gran luminaria, Dabeité, y el gran Abrasax para P53, la gran luminaria, el Elet, y las consortes de estos procedieron por la voluntad de la buena voluntad del Padre. La memoria para el primero, el gran Gamaliel, el amor para el segundo, el gran Gabriel, la paz para el tercero, el gran Samblo, la vida eterna para el cuarto, el gran Abrasax. De este modo se
completaron las 5 ogdoadas, 40 en total, como un poder que no se puede interpretar, la petición de la palabra y el pleroma. Entonces la gran palabra, el autoengendrado, y la palabra del pleroma de las 4 luminarias dieron alabanza al gran espíritu invisible, inapelable, virginal y a la Virgen masculina, y al gran eón doxomedón, a los tronos que están en ellos y a los poderes que los rodean con las glorias y las autoridades, a los poderes del infante 3 veces varón y a la Virgen masculina Joel y a Esefec. B54 el resplandeciente, el infante del infante y la corona de su gloria, al pleroma total y a todas las glorias que están en este lugar, los pleromas sin fin y los eones, innominables para que den nombre al Padre como el cuarto, junto con la raza incorruptible y para poder llamar a la semilla del Padre la semilla del gran Set, respuesta a la petición. Entonces todos se agitaron y el temblor dominó a los incorruptibles. Entonces el infante 3 veces varón procedió, desde arriba hacia abajo en los inengendrados y los autoengendrados y los que fueron engendrados en lo que es engendrado. Procedió la grandeza total del gran Cristo. Estableció tronos en gloria miríadas innumerables en los 4 eones que lo rodean. Miríadas innumerables, potencias y glorias P55 y incorruptibilidades. Y dimanó de esta manera: aparición de la iglesia espiritual, alabanza y bautismo. Y la incorruptible asamblea espiritual acreció en las 4 luminarias del gran autoengendrado viviente, el Dios de la verdad, alabando, cantando y glorificando con una voz única, con un acorde y con una voz sin descanso al Padre, a la Madre y al Hijo y al pleroma todo, como he dicho. Los 5 sellos que están en las miríadas y que gobiernan sobre los eones y que transportan las glorias de los jefes fueron encargados de revelarse a los que son dignos. Amén. La alabanza de Set y la petición de su simiente. Entonces el gran Set, el hijo del hombre incorruptible Adamas, dio alabanza al gran espíritu invisible, indecible, innominable, virginal, y a la Virgen masculina Joel, y al infante 3 veces masculino, Esefec, el resplandeciente de gloria y la corona de su gloria. B56, y a los grandes eones de Doxomedón y al pleroma del que he hablado anteriormente. Y él pidió por su semilla, Blesitea y su obra. Entonces vino de este lugar el gran poder de la gran luminaria Plesitea, la madre de los ángeles, la madre de las luminarias, la madre gloriosa, la Virgen de 4 pechos, aportando el fruto desde la fuente de Gomorra junto con Sodoma, que es el fruto de la fuente de Gomorra que está en ella. Ella vino a través del gran Set, el júbilo del gran Set. Entonces el gran Set se alegró por el don que el incorruptible infante le concedió. Tomó su simiente de la Virgen de los 4 pechos y la colocó con él en el 4 eón y en la tercera gran luminaria Daveite, creación de los gobernadores del mundo. Después de 5000 años, la gran luminaria Elelet dijo: gobierne alguno sobre el caos y el Hades. Y apareció una nube P57, cuyo nombre es sabiduría material, y ella miró a las regiones del caos, siendo su rostro como, y su forma era sangre. Y dijo él: gran ángel Gamaliel al gran Gabriel, el servidor de la gran luminaria, oró y a él: aparezca un ángel para que gobierne sobre el caos y el Hades. Entonces la nube condescendiente engendró de las 2 monadas, cada una de las cuales tenía una luz, el ángel que ella había colocado en la nube de arriba. Entonces vio Saclas, el gran ángel, al gran demon que está con él, Nebruel, y llegaron a ser juntos un espíritu generador de la tierra, y generaron ángeles asistentes. Dijo Saclas al gran demon Nebruel: sean los 12 eones en el eón de los mundos. Dijo el gran ángel Saclas: por la voluntad del P58 autoengendrado, llegué a ser en el número de 7.
y dijo a los grandes ángeles: Id, y que cada uno de vosotros reine sobre su mundo. Fueron cada uno de estos 12 ángeles. El primer ángel es Atot, es aquel al que llaman las grandes razas de los hombres. El segundo es Armas, que es el ojo del fuego. El tercero es Galila. El cuarto es Jobel. El quinto es Adoneo. El sexto es Caín, al que llaman las grandes razas de hombres. El quinto es Sol. El séptimo es Abel. El octavo, Aquiresina. El noveno, Jubel. El décimo es Armupiael. El decimoprimero es Arciadoneo. El decimosegundo es Belias. Estos son los que presiden el Hades y el caos, la arrogancia y el rencor de Saclas, la plasmación del hombre. Y después de la fundación del mundo, dijo Saclas a sus ángeles: Yo soy un Dios celoso, y además de mí, ningún otro existe, aun puesto que creía en su firmeza. P59. Entonces vino de lo alto una voz diciendo: Existe el hombre y el hijo del hombre. Y a causa del descenso de la imagen de lo alto, que es como su voz en la altura de la imagen que ha mirado hacia abajo, por la mirada de la imagen de lo alto, formaron la primera plasmación, actividad redentora de arrepentimiento y la obra de Hormos. A causa de esto existió el arrepentimiento. Recibió su cumplimiento y su poder por la voluntad del Padre y su aceptación cuando dio el acuerdo a la gran raza incorruptible e inquebrantable de los poderosos hombres del gran Set, para que la sembrara en los eones que han sido engendrados, para que por el arrepentimiento se completara la deficiencia, porque había bajado de arriba al mundo, que es de la apariencia de la noche. Cuando llegó, rogó conjuntamente por la semilla del arconte de este eón y de las autoridades que existían a partir de él, la semilla contaminada que será destruida, del Dios engendrador de demones, y por la semilla de Adán, B60, que es semejante al sol, y por la del gran Set. Entonces vino el gran ángel Hormos para preparar, por medio de las vírgenes de la generación corrompida de este eón, en una palabra engendrada, vaso santo a través del Espíritu Santo, la semilla del gran Set, el lugar de la semilla de Set. Entonces vino el gran Set, trajo su simiente y fue sembrada en los eones que habían sido producidos, cuyo número es la cifra de Sodoma. Algunos dicen que Sodoma es el lugar de pastura del gran Set, que es Gomorra, pero otros dicen que el gran Set tomó su planta de Gomorra y la plantó en el segundo lugar, al que dio el nombre de Sodoma. La generación de Edocla, esta es la raza que vino por medio de Edocla, porque generó por la palabra a la verdad y a la justicia, que son el origen de la semilla de la vida eterna, que está junto con los que resistirán a causa del conocimiento de su emanación. Esta es la gran raza incorruptible que ha venido a través de 3 mundos al mundo. Peligros de la semilla de Set, P61. Y el diluvio fue una figura en relación con la consumación del eón, y será enviado al mundo a causa de esta raza. Por consiguiente, una conflagración tendrá lugar sobre la tierra, y la gracia estará con los que pertenecen a la raza, por medio de los profetas, y los guardianes que guardan la vida de la raza. Por motivo de esta generación habrá hecatombes y plagas. Pero esto sucederá a causa de la gran raza incorruptible, porque por esta raza tendrán lugar tentaciones y el error de falsos profetas. Set reconoce las artimañas del maligno y pide guardianes para su generación. Entonces el gran Set vio la actividad del maligno y sus múltiples encubrimientos y sus proyectos, los que se llevarán a cabo contra su raza incorruptible, inquebrantable, y las persecuciones de sus poderes y sus ángeles, y el error de ellos, que opera audazmente contra ellos mismos. Entonces el gran Set dio alabanza al indecible, gran espíritu virginal, y a la virgen masculina Barbeló, y al infante 3 veces masculino Telmael, Delmael, Eli Eli, Machar Machar Set, la potencia verdadera que vive verdaderamente.
y a la Virgen masculina Yuel, y a Esefe-Kel resplandeciente de gloria, y la corona de su gloria, y al gran eón, Doxomedón, y a los tronos que están en él, y a los poderes que lo rodean, y al pleroma todo, como antes he dicho, y pidió guardianes para su semilla. Llegada de los guardianes, entonces procedieron desde los grandes eones 400 ángeles etéreos, acompañados por el gran Aerosel y el gran Selmekel, para guardar a la gran raza incorruptible, su fruto, y a los grandes hombres del gran Set, desde el tiempo y el momento, de la verdad y la justicia, hasta la consumación del león y de sus arcontes, a los que han juzgado los grandes jueces, condenándolos a muerte. La misión y obra de Set. Entonces el gran Set fue enviado por las 4 luminarias, de acuerdo con la voluntad del 63 autoengendrado y del pleroma entero, gracias al don y al buen consentimiento del gran espíritu invisible y de los 5 sellos y del pleroma todo. Atravesó las 3 presencias que he dicho antes, el diluvio y la conflagración y el juicio de los arcontes, Stataiv, las potencias y las autoridades para salvar a la que se extravió por la reconciliación del mundo, y el bautismo por medio de una palabra engendrada corporal, que preparó para sí el gran Set, misteriosamente a través de la Virgen, para que pudieran ser engendrados los santos por el Espíritu Santo, y por medio de símbolos invisibles, secretos, por una reconciliación del mundo con el mundo, por la renuncia al mundo y al Dios de los 13 eones, y por las convocatorias de los santos y los inefables y los incorruptibles senos, y por la gran luz del Padre, que existió anteriormente junto con su prepensamiento, y por él estableció el santo bautismo que supera el cielo por la incorruptible palabra engendrada. P64, Jesús el viviente, el que ha revestido al gran Set y ha clavado a las potencias de los 13 eones, y ha establecido por medio de él a los que lleva y a los que trae. Los armó con una armadura de conocimiento de la verdad y con un poder invencible de 1900 incorruptibilidad. Lista de los portadores de salvación, se les manifestó el gran auxiliar, Yeseo Mazareo, Yesedeseo, el agua viviente, con los grandes guías, Santiago el Grande, y Teopemto e Isabel, y los que presiden la fuente de la verdad, Miqueo y Micar y Mnesino, y el que preside el bautismo del viviente, y los purificadores, y Sosengen Faranges, y los que presiden las puertas de las aguas, Miqueo y Micar, y los que presiden el monte Seldao y Heleno, y los recibidores de la raza, la incorruptible de los hombres poderosos del gran Set, los ministros de las 4 luminarias, el gran Gamaliel, el gran Gabriel, el gran Samblo y el gran Abrasax, y los que presiden el nacimiento del sol, Olces e Ibneo, y Eurumario, y los que presiden el ingreso en el reposo de vida eterna, los gobernadores Mixanter y Micanor, y los que guardan a las almas de los elegidos, Acramas y Strempsujo, y el gran poder Heli, Machar Set, y el gran espíritu invisible, indecible, innominable, virginal, y el silencio y la gran luminaria Armocel, el lugar del autoengendrado viviente, Dios de la verdad y del que está con él, el hombre incorruptible, Adamas. La segunda, Oroyael, Heliocintos, lugar del gran Seti de Jesús, que posee la vida y que vino a crucificar al que está bajo la ley. La tercera, Dabeité, el lugar de los hijos del gran Set. La cuarta, el Elet, el lugar en donde las almas de los hijos descansan. La quinta, Yuel, la que preside el nombre de aquel al que le será permitido bautizar en el bautismo santo que supera el cielo, el incorruptible. Seguridad de la salvación actual. P66. Desde ahora, sin embargo, por medio del hombre incorruptible Poimael, y los que son dignos de la invocación, de la renuncia, de los 5 sellos en la fuente de bautismo, estos conocerán a sus recibidores según se los ha instruido sobre ellos, y serán conocidos por ellos. Estos no experimentarán la muerte. Sección hímnica, himno bautismal.
visión e iluminación. Ikechish yeis eo oi eo oya. Verdaderamente con verdad yeseo masareo, yese deseo. Oh agua viviente. Yo infante del infante. Ansio nombre glorioso. Verdaderamente con verdad. Eonque es el que es, tresesh, shige, shi, debebu. Ah, verdaderamente. Con verdad. Hachi, el que es que ve a los eones verdaderamente en verdad. A, hacha, te, que, bi, bi, piu. El que es eterno, eternamente, verdaderamente con verdad, hija, IW en el corazón que es. Tú eres siempre eres el que eres el que eres. Este gran nombre tuyo me preside, perfecto autoengendrado, que no estás fuera de mí. Yo te veo, tú que eres invisible para cualquiera, quien en efecto podrá abarcarte. Ahora en otro tono, P67. Te he conocido, me he mezclado con lo inmutable, me he armado con una armadura de luz. Me he transformado en luz, ya que la madre estaba en este lugar a causa de la belleza espléndida de gracia. Por esto he alargado mis manos, mientras estaban inclinados. Recibí forma en el círculo de los ricos de la luz, que está en mi seno y que da forma a los muchos engendrados en la luz que ningún agravio recibe. Glorificación y regeneración por el Espíritu. Afirmaré tu gloria verdaderamente porque te he captado. Soy en I-A-S, I-D, A-E-I, W-A-E-I-E. Oh, yes, W. Eon, Dios del silencio. Te honro totalmente. Eres mi lugar de reposo, el Hijo H-S-H-S-O-E. El carente de forma que es en los carentes de forma, el que es levantando hasta al hombre en el que me purificarás en tu vida según tu nombre imperecedero. Por esto el incienso de vida está en mí. Lo mezclé con agua para modelo de todos los arcontes, para poder vivir contigo en la paz de los santos, tú, el que eres por siempre, verdaderamente con verdad. Primera conclusión. B68. Este es el libro que escribió el gran Seti, lo colocó en altos montes sobre los que el sol no se ha levantado ni lo podrá hacer. Y desde los días de los profetas, de los apóstoles y de los mensajeros, el nombre no se ha levantado absolutamente sobre sus corazones ni lo podrá. Tampoco el oído de ellos lo ha oído. Segunda conclusión. Este libro lo ha escrito el gran Set, en caracteres gráficos, durante 130 años. Lo colocó en la montaña que se denomina Caraxio, para que al fin de los tiempos y en los momentos convenientes, según la voluntad del divino autoengendrado y del pleroma, entero, por medio del don de la voluntad inescrutable e incomprensible del Padre, se manifieste y revele a esta incorruptible santa generación del gran Salvador y a los que residen con ellos amorosamente y con el gran Espíritu invisible, eterno y su unigénito, Hijo y la luz eterna 69, y su gran consorte incorruptible, la sabiduría incorruptible, Barbeló, y el pleroma entero para la eternidad. Amén. Colofón, falta el texto del Códice Cuarto, el Evangelio de los Egipcios, el libro escrito por Dios, sagrado y secreto. La gracia, la inteligencia, la sensibilidad, la prudencia están con el que lo ha escrito. Eugnostoel, amado es mi nombre en el espíritu, mi nombre en la carne es Gonjesos, junto con mis hermanos de luz en la incorruptibilidad. Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador. Ictis, escrito de Dios es el libro sagrado del gran Espíritu invisible. Amén. El libro sagrado del gran Espíritu invisible. Amén. Fin. Hemos leído juntos el libro sagrado del gran Espíritu invisible o el Evangelio de los Egipcios. Autor desconocido. Este audiolibro te es traído por Kebdelsis Producción. Gracias por llegar hasta aquí. Continuemos con la saga de los apócrifos. Que la magia de los libros jamás se pierda. Te deseamos siempre lo mejor.